No sé si alguna vez han leído el Kybalión, pero tiene unos principios herméticos bien interesantes. El primero, el principio de mentalismo. Todo es mente. Todo es mente. Y el universo es mental. Así lo describe el Kybalión. Porque toda esa realidad sustancial que subyace en toda manifestación y toda apariencia externa de todo lo que vemos o lo que llamamos realidad o lo que llamamos el universo material o lo que es evidente pero para nuestro sentido, o sea que alguno de los 5 sentidos lo pueda percibir, eso es lo que llamamos materia. Lo interesante es que en sí mismo tal vez no es tan materia, tal vez es antimateria, tal vez es espíritu, es incognoscible, es indefinible, pero puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Habla de que todo el universo es fenomenal, una creación mental, todo. Esto que leas el libro si te llama la atención. Explica bien cómo todo el universo fenomenal es una creación mental. Explica muy bien cómo todo lo psíquico tiene u ocupa una porción muy significativa en la atención pública, que son procesados cognitivamente, pero por ese filtro de nuestros sentidos y por ese filtro que implica nuestro conocimiento, que muchas veces está influenciado por el inconsciente colectivo. Nos podemos abrir muchas puertas mentales, muchas. Ese poder psíquico del conocimiento, de eso que llamamos realidad. Entrar a ese conocimiento libre, ¿verdad? Inteligentemente. Pero este principio explica muy bien que la verdadera naturaleza de eso que queremos conocer cognitivamente, la verdadera naturaleza es energía. De allí viene el poder de la materia. Todo está como subordinado a la naturaleza mental. Por eso tendemos a darle toda una explicación, pero esa explicación de alguna manera nos contamina para nuestro propio proceso de conocimiento. Es bien interesante este principio de que todo es mente. Bien interesante este principio. Cómo explica nuestra naturaleza mental. Como todos estamos sujetos a las cosas ya creadas por otros cognoscientes. Que todo el universo como conjunto, tanto en sus partes como en sus unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente allí vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, nuestra esencia. Entonces está claro que este principio habla de que hay una naturaleza mental en el universo. Ahora, el principio 2 del Kybalión, que es el principio de correspondencia, es bellísimo. Ese seguramente lo han escuchado, el de cómo es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Ese es el principio de correspondencia. Como es adentro, como es afuera. Como es afuera. Y esa correspondencia es un viejo axioma hermético, por demás. Una paradoja interesante escondida en la naturaleza. Si nosotros aplicamos este principio de correspondencia, somos mucho más capaces de entender algo que antes nos era incognoscible, incomprensible. Lo puedes procesar mucho más fácil cuando te das cuenta, pero así como es aquí, es allá. De repente nos cuesta entender cómo es el universo, pero estamos en una realidad que se parece tal vez en muchas cosas más de lo que pensamos. Como es aquí, es allá. Entonces, este principio de correspondencia incorpora esto de que hay mucha correspondencia entre las leyes universales y todos esos fenómenos diversos en todos los planos de existencia y todavía en todos. Con este principio tiene mucho que ver lo que es la geometría o lo que llaman por ahí geometría sagrada, porque la geometría da mucha información, en especial en este caso hablando del humano, para razonar inteligentemente en ese conocimiento que implica estudiar de lo conocido a lo desconocido. Y de alguna manera todo tiene relación, de tal moneda, tal alma. De tal, o sea, de lo más grande a lo más pequeño. Todo tiene relación. Tú entiendes a veces ciertos grupos de almas porque pertenecen a cierta moneda. Entonces esa es la ley de correspondencia. El principio 3 del Kybalión habla del principio de la vibración.
explica algo así con una frase muy especial donde dice, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio habla pues de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. El conocimiento es antiguo, viene hasta de los egipcios. Es bien interesante este principio porque habla de eso, pues de cómo todas las diferentes manifestaciones distintas en la materia, lo que es la materia, la energía, la mente, inclusive también el espíritu, todo dice que todo tiene, o todas sí tienen que ver y todas resultan de distintas vibraciones variaciones distintas de la vibración. Por eso se habla de la frecuencia vibratoria. Recuerden que desde arriba, desde los planos más altos, que es menos densidad, hasta estos planos de la fisicalidad, que es más densos, como todo está en vibraciones, la velocidad de arriba es mucho más veloz y la de acá es lenta. El movimiento es mucho más lento. Más alta la vibración, más alta la posición en la que está, en la escala, ese ser. Por ejemplo, la vibración de un espíritu es veloz, rango de intensidad y de rapidez, por decir infinito. En la materia las vibraciones son tan bajas que pareciera que todo estuviera en reposo. Tú ves una mesa y tú dices, ay, no, eso no está en movimiento, pero hay unos movimientos, pasa que son tan leves que tú no lo ves, por eso se llama sólida. Pero sí hay movimiento, solo que es tan lento que tú no lo percibes, por eso es relativo. Pero hay movimiento del electrón, del átomo, de la molécula, todo está en movimiento. Como en lo chiquito, en lo grande también, en los universos, todo está en diversos modos vibratorios. Los planos mentales dependen de modos vibratorios, espirituales, todo. Por eso invitan a estar pendiente de qué modos vibratorios tienes. Cuando tú conquistas eso, conquistas el fenómeno natural. Ahí tienes el poder. El principio cuarto del Kybalión habla del principio de la polaridad. Interesantísimo. Porque todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Todo es semejante y contrario a la vez, y son lo mismo. Los opuestos son idénticos en su naturaleza. Es profundo, pero es bien interesante porque son diferentes en grados, pero son idénticos en su naturaleza. Los extremos al final tienen un punto donde se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Ahí viene la verdad absoluta. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas en algún momento. Así lo explica el Kybalión. Entonces, este principio habla de que todo es dual. Todo es dual. Todo tiene esos polos opuestos. A pesar de que dice que todo tiene su par de opuestos, se llama hermético del Kybalión. Es interesante porque toda tesis tiene su antítesis. Al final son idénticas en su naturaleza. Por eso tienen un punto intermedio que de la tesis, antítesis, viene la síntesis. Hay un punto de encuentro entre estas polaridades. Ellos explican que es como que son idénticas en su propia naturaleza, son diferentes en los grados. ¿Ves? Por ejemplo, tú dices luz y oscuridad, bueno, sí son opuestos, pero es que los grados de luz es lo que identifica la oscuridad. Entonces al final vienen siendo lo mismo, ¿te das cuenta? Lo que hace la diferencia son los grados de luz, por decir un ejemplo. Entonces los opuestos son lo mismo, pero en diferentes grados. Lo que varían son los grados. Así que los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Dicen que este principio, que en los extremos hay un punto donde se encuentran. Todo es y todo no es al mismo tiempo. Hay dos lados para todo. En todo hay dos polos. En todo. Dos polos opuestos. ¿Ok? Por ejemplo, hay calor y hay frío. Estos son los opuestos. Son la misma cosa. En lo que varía es en los grados. No hay calor absoluto, no hay frío absoluto. Lo que varía es el grado. Ahí está la forma de variedad. Misma cosa, hay un grado de variedad.
que distingue que sea calor, que sea frío, de las polaridades. Entonces, igual pasa con lo demás, con grande, pequeño, hay puntos intermedios, entre duro y blando, hay puntos intermedios, de negro, blanco, hay puntos intermedios de un mismo aspecto. Positivo y negativo también hay grados de un mismo aspecto. Igual sucede con el amor y el odio. ¿Ya? El odio es simplemente ausencia del amor. Es posible cambiar las vibraciones de odio a amor. Son distintos grados y animales de la... Y el quinto principio del Kybalión, el ritmo. El ritmo, la misma palabra lo dice, del ritmo, todo fluye, todo fuera, adentro, todo tiene como sus mareas. Todas las cosas suben y bajan como la montaña rusa, o la vida misma. Entonces, esa oscilación del péndulo se manifiesta en todo lo que uno experimenta. Porque la misma medida de la ondulación cuando da hacia la derecha, da hacia un lado, es la misma medida de oscilación hacia el otro lado, hacia la izquierda. O sea, es como el ritmo, tiene que ver como en compensación. Ok, el ritmo compensa, siempre va de igual de un lado para el otro, siempre. Todo lo que sube, baja, es la ley del ritmo. Flujo y hay un reflujo, un lado igual que el otro, un vaivén hacia adelante o hacia atrás, como una crecida de marea. Por eso les digo que es como surfear una ola, elevación, pero viene un hundimiento, es lo natural. Son asuntos del universo, ni bueno ni malo, recuerden al principio que acabamos de explicar. Así que acción, reacción, avance, retroceso, es natural, algo universal. Creación, destrucción, natural. Los hermetistas han utilizado mucho este principio. Por eso ellos hablan del aprender me interesa mucho este punto, recalcarlo, de la neutralización. Neutralización. Puedes anular el principio y un cierto grado que va variando, pero puedes aprender a usarlo. Aprender a usarlo en vez de tú ser usado por ese principio. Ahí está el regalo, ahí está la maestría. Jugar entre dos polaridades, dale, dale que te pego, y dale, dale, el bueno, el malo, el día, noche. Tú puedes jugar con esa oscilación rítmica como el péndulo, pero también puedes aprender a usarlo a tu favor. Puedes también neutralizar, reposar. Logras ese grado de autonomía o de automaestría cuando tienes cierto grado más o menos consciente o inconsciente de el poder de usar tu propia voluntad. Tienes aplomo cuando tienes firmeza, cuando tú tienes una posición, una visión o mental, pero que no te deja llevar por las masas balanceadas en extremo, por donde va todo el mundo, el inconsciente colectivo. Puedes contrarrestarlo y neutralizarlo y usarlos. Esa es la alquimia mental hermética. El sexto principio, muy oído, el de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Toda acción tiene una reacción. Así como toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con esa ley de causalidad, así que no es algo aleatorio. Todo tiene una razón de ser, nada se escapa de esta ley, que todo pasa por algo. Entonces, cuando se incorpora este principio a nuestra vida diaria, que todo sucede en función de esta ley, nada sucede así como por casualidad, no. Que todo sucede en los diversos planos por la ley de causa y efecto. Claro, obviamente dominan los superiores a los inferiores, pero con esta misma ley. Esta ley se utiliza mucho para manipular a la humanidad, porque las masas son conducidas, pero obedientes al entorno. Son sugestionables, son manipulables, son sugestionables. Casi siempre termina la humanidad siendo usados como peones de un tablero, tal cual. De un lado para otro, como el juego de ajedrez. Pero esto sucede en la vida.
Cuando tú estás consciente de esto, utilizas este principio a tu favor. Ah, bueno, yo quiero ser un peón movido por otro en función de los intereses del otro, que todo el mundo va para allá, yo voy para allá. Piensen así, hagan así, sientan así, todos sienten así. Casi siempre es miedo, nunca te ponen algo positivo. Entonces, jugar el juego de la vida es que tú seas el peón que se mueve hacia donde tú quieras en el juego de la vida, en esta tabla de ajedrez. Y no que dependas de los que están arriba, que decidan por ti. Y no te das cuenta y estás siendo manipulado, que actúes y reacciones de cierta manera o te muevas de cierta manera. Entonces eso implica aprender a regir tu propio plan. Tú decides ser jugado como una pieza, un peatón más, o tú decides qué juego jugar, dónde moverte, cómo accionar. ¿Para voluntades de otro o tu propia voluntad? Y el principio del género, que es el número 7 del Kybalion, ellos muy bien explican, si quieren leer el libro, que hablan de que el género está en todo. El género, sí. Todo tiene su principio masculino y todo tiene su principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos, en todo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto incorpora a que hay un género que está manifestado en todas las cosas, pero con un principio femenino o masculino, y que siempre están en funcionamiento. No es como pensamos que nada más en este plano físico, también en los planos mentales y también en los planos espirituales, pero no como lo vemos en el plano físico, que creemos que es todo de los géneros, nada más se refiere y se manifiesta como el sexo. No. En los planos superiores es una forma más ligera, pero el principio siempre obviamente es el mismo. Ninguna, así que ninguna creación física, mental o espiritual, ninguna es posible sin este principio. Todo tiene o energía femenina o energía masculina, o las dos. Mejor dicho, todos tenemos las dos, solo que tal vez una predominancia más de una que otra, pero todos lo tenemos. Cuando tú entiendes esto, cognitivamente te da mucha luz. Tiene mucho que ver con creación. Ley universal para crear. Lo más importante es que toda cosa, toda persona, todo ser contiene estos dos elementos, estos dos principios. Todos tienen femenino y masculino dentro de sí. Que toda cosa macho tiene algo del elemento de hembra también. Y toda hembra también contiene algo del principio macho. Esto es un principio natural, ¿ok? Del género. No tiene nada que ver con la prostitución que se ha manejado esto ahora, hoy en día. Pero no. Nada que ver.